¿Sabías que conocemos más sobre la superficie de Marte que sobre el fondo de nuestros propios océanos? Desde barcos perdidos hasta criaturas tan extrañas que parecen de otro mundo. Hoy te llevaré a través de los descubrimientos oceánicos más increíbles que aún desafían la lógica. Número 20. Tiburón de Groenlandia. En el verano de 2022, un equipo de investigadores de la Universidad Internacional de Florida se propuso etiquetar tiburones tigre en la costa sur de Florida. Lo que finalmente lograron fue un descubrimiento sorprendente y extraordinario. En lugar de un tiburón tigre, capturaron un tiburón de Groenlandia, una especie que se encuentra típicamente en las gélidas aguas del Ártico y que se sabe que vive más de 500 años. Cuando sacaron el tiburón a la superficie, pensaron que podría estar muerto. Esperando la apariencia habitual de un tiburón tigre, se sorprendieron al ver un tiburón con ojos azul pálido y piel negra y desgastada. El estudiante de doctorado Devanshi Kasana, del Laboratorio de Ecología y Conservación de Depredadores de la Universidad, compartió con NPR que el tiburón parecía increíblemente antiguo. La inesperada captura dejó a los científicos atónitos y desconcertados. Mientras observaban al tiburón emerger de las profundidades, vieron una forma oscura que se hacía cada vez más grande hasta que finalmente emergió a la superficie. A pesar de su amplia experiencia en pesca, ningún miembro de la tripulación había visto algo así antes. Kasana explicó que el hallazgo de un tiburón de Groenlandia en las aguas costeras de Belice sugiere que esta antigua especie podría habitar aguas tropicales, así como el Ártico. Número 19. Ciudad submarina de Xicheng. En 1959, la ciudad china de Xicheng se inundó intencionalmente y finalmente quedó olvidada. Sin embargo, en 2001, buzos la redescubrieron después de que el gobierno chino organizara una expedición para explorar esta metrópolis de 600 años de antigüedad, a menudo conocida como la Atlántida del Este. Xicheng, que significa ciudad león en mandarín, se sumergió para crear espacio para la presa Xining y su central hidroeléctrica. Este significativo evento desplazó a casi 300.000 personas, incluyendo familias que habían vivido allí durante siglos. El interés por esta ciudad submarina se disparó en 2011, cuando la Revista Nacional de Geografía de China publicó ilustraciones e imágenes inéditas que imaginaban cómo habría sido Xicheng en su apogeo. Aunque la ciudad ocupaba menos de 1 kilómetro cuadrado, contaba con 5 puertas de entrada en lugar de las 4 tradicionales. Las amplias calles de Xicheng estaban flanqueadas por 265 arcos adornados con intrincadas tallas de piedra de dragones, leones, fénix y otras inscripciones históricas. Se cree que las murallas de la ciudad datan del siglo XVI, con algunas inscripciones de 1777. Sorprendentemente, a pesar de estar bajo el agua durante décadas, Xicheng se ha conservado en un estado de conservación excepcional. El agua la ha protegido del sol, la lluvia y el viento. Hoy en día, los buceadores experimentados pueden explorar estas ruinas gracias a operadores de buceo como Sao Diving Club y Big Blue, que realizan inmersiones regulares todos los años entre abril y noviembre. Número 18. Atún unicornio. En 2014, un experimentado pescador australiano llamado Kim Haskell se embarcó en una expedición de pesca frente a Queensland, acompañado por su hermano y su sobrino como asistentes. Al principio, su salida parecía normal. Los hombres capturaron varios peces pequeños. Mientras se preparaban para volver a casa, de repente engancharon algo inusualmente grande. Cuando finalmente sacaron su captura del agua, quedaron atónitos. Era un atún grande con una protuberancia central, similar a un cuerno en la cabeza. Kim, sorprendido por la vista, tomó varias fotografías del atún unicornio antes de liberarlo con cuidado en el océano. Al regresar a casa, Kim compartió una foto del peculiar pez en redes sociales, con la leyenda: "Este atún con una púa en la cabeza fue capturado en el arrecife exterior cerca de Cooktown, Queensland, Australia". La imagen se volvió viral rápidamente, provocando un intenso debate en línea. Algunos especularon que podría no ser un atún, sino algún tipo de monstruo marino, mientras que otros propusieron que podría ser una especie de atún desconocida con una adaptación inusual. La mayoría de los expertos creían que el cuerno no era natural, sino un objeto afilado con el que el pez se había topado. Sorprendentemente, el atún sobrevivió a la terrible experiencia, convirtiéndose en un evento único conocido como el atún unicornio.
Número 17. Plesiosaurio. En abril de 1977, frente a las costas de Nueva Zelanda, pescadores japoneses a bordo del Suomaru hicieron un descubrimiento extraordinario. Con una línea de curricán, sacaron un enorme e inusual cadáver. La criatura medía más de 10 metros de largo y pesaba aproximadamente 2 toneladas. Tenía un cuello largo, 4 aletas rojas distintivas y cola. El capitán del barco, ante la sobrecarga y el hedor fétido que emanaba del cadáver, ordenó documentarlo con fotografías y luego lo devolvió al mar. Sin embargo, la tripulación, incluido el oceanógrafo a bordo Michihiko Yano, protestó. Yano asumió que la criatura podría ser un plesiosaurio, un antiguo reptil marino. A pesar de su sugerencia de llevar el cadáver a tierra para su posterior estudio, el capitán se mantuvo firme en su decisión de desecharlo. Al regresar a casa, Yano dibujó la criatura y buscó la ayuda de científicos para identificarla. Científicos japoneses notaron su parecido con un plesiosaurio, pero cuestionaron cómo una criatura tan prehistórica podía existir en el siglo XX. Los paleontólogos modernos sugieren que lo que el pescador encontró probablemente fue un cadáver en descomposición de tiburón o ballena, a menudo confundido con dinosaurios antiguos debido a su apariencia hinchada. Número 16. El pez más profundo. Durante muchos años, los científicos han estado explorando la fosa de las Marianas, realizando descubrimientos increíbles. Esta fosa marina, ubicada en el Océano Pacífico Occidental, cerca de las Islas Marianas, es reconocida como la más profunda del mundo. A casi 11.000 metros bajo la superficie del océano, en su punto más bajo, la presión del agua alcanza unos extraordinarios 108 metros por hora. Más de 1000 veces mayor que la presión atmosférica normal a nivel del mar. A pesar de estas condiciones extremas, la vida prospera allí. En 2016, una expedición de investigación liderada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, a bordo del buque de investigación Oceanos Explorer, se propuso estudiar la fosa de las Marianas. A profundidades superiores a los 6.000 metros, los científicos lograron un descubrimiento notable: el pez que habita a mayor profundidad jamás registrado. Pertenecientes a la familia Aphionidae, dentro del orden de los peces con aletas radiadas, estos peces están excepcionalmente adaptados a su entorno, con un cuerpo plano y alargado, una cabeza pequeña y aletas que parecen fusionadas en una sola línea a lo largo de sus regiones dorsal y anal. Su piel transparente, gelatinosa, carece de vejiga natatoria, lo que les permite sobrevivir y prosperar en las vastas presiones de las profundidades marinas, donde habitan a profundidades que van de los 2.000 a los 6.000 metros, un nuevo récord para el pez que habita a mayor profundidad conocido por la ciencia. Número 15. Misterioso orbe dorado. En septiembre de 2023, científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, hicieron un descubrimiento increíble en el Golfo de Alaska. Encontraron un extraño orbe dorado en el fondo marino. Se confirmó que este intrigante objeto, que dejó a los expertos perplejos, era de origen biológico, pero su naturaleza exacta sigue siendo un misterio. Los investigadores recuperaron este orbe dorado de un monte submarino ubicado a unos 3.300 metros bajo la superficie del océano, utilizando un vehículo operado a distancia. El orbe, de unos 10 centímetros de ancho, parecía estar adherido a una roca. Sin embargo, al ser llevado a la superficie, perdió su forma y se convirtió en una masa viscosa y pegajosa. Los científicos no se pusieron de acuerdo sobre qué podía ser este orbe. Algunos pensaron que podría ser una ooteca, mientras que otros sugirieron que podría ser una esponja o algo completamente diferente. La verdadera identidad de este misterio dorado aún se desconoce. El color dorado del orbe se suma al enigma. Los investigadores observaron que, dado que la luz natural no alcanza tales profundidades, es difícil comprender por qué ciertos colores se ven así en estos entornos profundos y oscuros. El orbe dorado sigue siendo un fascinante enigma para los científicos. Número 14. Camino de ladrillos amarillos a la Atlántida. A principios de 2022, exploradores oceánicos a bordo del EUE Nautilus, un buque de investigación de aguas profundas, hicieron un descubrimiento asombroso. Encontraron lo que parecía un camino de ladrillos perfectamente conservado en el fondo del mar cerca de Hawái.
Este misterioso camino se encontraba en el Monumento Nacional Marino Papahānaumokuākea, una vasta zona repleta de montañas volcánicas submarinas. El 29 de abril de 2022, los investigadores se sorprendieron al encontrar esta estructura a 1017 metros bajo la superficie, cerca de la cima de un monte submarino llamado Nuhaka. El descubrimiento formó parte de su expedición Luwai Hikaki Kakumu, y el equipo incluso lo grabó en video durante una transmisión en vivo en YouTube. Uno de los científicos lo llamó con humor el camino a la Atlántida, lo que despertó el entusiasmo y la curiosidad de los espectadores. Algunos comenzaron a preguntarse si esto podría ser una prueba de la legendaria ciudad perdida de la Atlántida. Curiosamente, solo se ha explorado alrededor del 3% de la cordillera submarina, que abarca una enorme superficie de 583.000 millas cuadradas. Esto deja mucho espacio para secretos y sorpresas, alimentando la imaginación sobre qué más podría esconderse allí. Sin embargo, los investigadores a bordo del Nautilus tenían una explicación más científica. Creían que el camino de baldosas amarillas era una formación natural creada por la actividad volcánica. Lo que inicialmente parecían ser ladrillos, se identificó posteriormente como hialoclastita, un tipo de roca volcánica formada por erupciones de alta energía. Número 13. Artista del pez globo. Los peces globo japoneses macho son unos románticos sin igual de las profundidades oceánicas. En 2013, los investigadores revelaron su asombrosa dedicación. Estos peces trabajan incansablemente día y noche, creando con cuidado intrincados diseños efímeros en el arenoso fondo marino. Esta labor artística tiene un único propósito: atraer posibles parejas. Cuando llega el momento de encontrar una compañera, estos peces globo se desbocan, demostrando su destreza creativa. Usando sus aletas con precisión, giran y se contonean durante días, esculpiendo docenas de valles y crestas que irradian desde el centro de su obra maestra. El objetivo es crear un diseño tan preciso e intrincado que capte la atención de una hembra exigente. La dedicación de estos peces queda plasmada en impresionantes imágenes de la serie documental de naturaleza de BBC Earth de 2014, Life Story, narrada por Sir David Attenborough. Una vez que estos peces globo comienzan su labor artística, no pueden darse el lujo de detenerse. Las implacables corrientes oceánicas amenazan con borrar su arduo trabajo en cualquier momento, obligándolos a trabajar sin parar hasta que sus creaciones circulares, que a menudo alcanzan la asombrosa cifra de 2 metros de diámetro, finalmente quedan completas. A pesar de su modesto tamaño, que no suele superar los 13 centímetros de largo, estos peces globo producen patrones complejos e interconectados que forman fascinantes obras de arte submarinas. Número 12. Sirenas de Japón. En el templo budista Kenji Anduin en Asakuchi, Japón, reside un artefacto verdaderamente extraordinario, una momia de tan solo 30 centímetros de largo. Lo que hace a esta momia tan notable es su apariencia. Parece un híbrido entre humano y mono de cintura para arriba, pero en lugar de piernas, luce una cola de pez. Esta criatura única se ha ganado el título de momia sirena en la tradición del templo. Según una nota adjunta a la momia, supuestamente fue capturada por pescadores en el siglo XVIII. Inseguros de qué hacer con su inusual descubrimiento, la preservaron secándola y vendiéndola posteriormente a una familia adinerada de Osaka. Durante generaciones, esta misteriosa momia se mantuvo como una preciada reliquia familiar hasta que fue donada al templo a principios del siglo XX. En 2023, científicos de la Universidad de Ciencias de Kurashiki y Dartz emprendieron un estudio detallado de la momia. Su análisis reveló detalles sorprendentes. La cola y la mandíbula de pez pertenecen a un pez depredador de la familia de los meros. El cabello de la sirena, hecho de piel de animal, y sus manos y esqueleto, ensamblados con diversos huesos y papel, confirmaron aún más su naturaleza artificial. La datación por radiocarbono situó su origen hace unos 140 años, consolidando su estatus como un artefacto ingeniosamente elaborado, en lugar de una criatura natural. Número 11. Criatura espeluznante. En enero de 2024, una misteriosa criatura apareció en la playa Pico de Oro en Centla, México. Su apariencia desconcertó a los lugareños y despertó la curiosidad mundial. A diferencia de cualquier pez conocido, esta criatura tenía patas y un cuello largo, pero lo que llamó la atención fueron sus enormes colmillos que sobresalían de su boca.
El cadáver yacía anidado entre los arbustos cerca de la orilla, probablemente arrastrado allí por las olas tras una tormenta reciente. A juzgar por su avanzado estado de descomposición, la criatura llevaba tiempo muerta. Las fotos de esta extraña bestia se viralizaron rápidamente en redes sociales, causando conmoción en la comunidad. Los residentes estaban preocupados por los habitantes del mar, temiendo que monstruos desconocidos acecharan en las cercanías. Sin embargo, los científicos aseguraron al público que no había motivo de alarma. Sugirieron que la criatura probablemente era un mamífero y no un monstruo marino. Aunque la identificación exacta seguía siendo incierta, los análisis iniciales apuntaban a que se trataba de una foca muerta, basándose en sus características anatómicas. Sin embargo, persistían las dudas locales, ya que no se habían realizado pruebas de laboratorio definitivas que confirmaran esta conclusión. Por lo tanto, la verdadera identidad de la criatura seguía siendo un misterio, dando pie a la especulación tanto entre expertos como entre el público interesado. Número 10. El colmillo de mamut. Hallado frente a la costa de California, ha sido durante mucho tiempo un foco de exploración, especialmente para numerosas organizaciones de investigación. Sin embargo, a finales de 2019, científicos del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey hicieron un descubrimiento notable que despertó su curiosidad. No fue hasta marzo de 2021 que pudieron regresar para investigar a fondo este intrigante hallazgo. Mientras operaban un sumergible a control remoto, encontraron lo que inicialmente parecía ser un colmillo de elefante enterrado en el sedimento del fondo marino. Lo desconcertante era su ubicación a 997 kilómetros de la costa y sumergido a una profundidad de unos 3 metros. El objeto completo no se recuperó hasta 2021, revelando una sorpresa aún más asombrosa de lo previsto. Con poco más de 1 metro de largo, el objeto resultó no ser un colmillo de elefante, sino de mamut. A pesar de tener más de 100.000 años, el colmillo de mamut se encontraba en un estado de conservación excepcional gracias a las gélidas temperaturas y la intensa presión del entorno marino profundo. Este descubrimiento inesperado ha abierto las puertas a futuras investigaciones. Los científicos esperan descubrir la edad del mamut, su dieta y posiblemente incluso las circunstancias de su muerte. Una línea de investigación que va mucho más allá de lo que los biólogos marinos suelen esperar en sus investigaciones oceánicas. Número 9. Yonaguni. Un grupo de amigos que trabajaban en una oficina de turismo local se embarcó en una inmersión en las costas de la isla de Yonaguni, en Japón. Su misión: estudiar las poblaciones locales de tiburones martillo e identificar lugares ideales para visitas turísticas. En lugar de encontrarse con tiburones, se toparon con curiosas formaciones en el fondo marino que parecían estructuras arquitectónicas. Este inesperado descubrimiento rápidamente se hizo famoso como el monumento Yonaguni. Estas enormes formaciones de piedra tenían un asombroso parecido con las antiguas pirámides o Stonehenge, lo que desató especulaciones sobre su origen. Muchos se preguntaban si eran restos de una civilización previamente desconocida que habitó la zona hace miles de años. Lo que hizo este hallazgo aún más interesante fue el hecho de que no había indicios de cambios significativos en el nivel del mar que pudieran haber sumergido estas estructuras. Esto planteó preguntas. ¿Se construyeron hace decenas de milenios, lo que sugiere técnicas avanzadas de gestión del agua por parte de sus constructores? ¿O se derrumbaron desde los acantilados costeros al océano, sumergiéndose con el tiempo? Una teoría alternativa sugiere que estas formaciones son simplemente el resultado de la erosión natural. A lo largo de milenios, las fuerzas oceánicas podrían haber esculpido el lecho rocoso de arenisca en formas y bordes intrincados, que coincidentemente se asemejan a estructuras artificiales. Número 8. El buque Endurance. A principios de 2022, un descubrimiento notable emergió de las profundidades del mar de Weddell, un naufragio perdido hace mucho tiempo, que se había hundido bajo las olas hacía más de un siglo. El buque tuvo su trágico final en 1915, aplastado por la implacable presión del hielo marino, lo que obligó a Sir Ernest Shackleton y su tripulación a abandonar el barco apresuradamente, realizando una huida desesperada a pie y en pequeñas embarcaciones perdidas en las gélidas profundidades, hasta su reciente redescubrimiento por un equipo del Falklands Maritime Heritage Trust. La búsqueda de este buque histórico comenzó con el despliegue del rompehielos sudafricano Agulhas II por parte del FMHT.
Equipado con sumergibles avanzados operados a distancia, el equipo se embarcó en una búsqueda minuciosa. Dr. John Shears, líder de la misión y experimentado geógrafo polar, describió vívidamente el sobrecogedor momento en que sus cámaras revelaron el nombre del barco por primera vez, una experiencia verdaderamente asombrosa. Ubicados a una asombrosa profundidad de casi 3.000 metros, los sumergibles pasaron más de 2 semanas explorando meticulosamente el fondo marino dentro de una zona de búsqueda designada antes de descubrir finalmente los restos hundidos. Sorprendentemente, el descubrimiento del Endurance coincidió con el centenario del funeral de Sir Ernest Shackleton, un conmovedor recordatorio del perdurable legado de la exploración antártica. Bajo la protección del Tratado Antártico Internacional, el lugar donde reposa el Endurance ha sido declarado monumento, lo que lo protege de cualquier perturbación. Número 7. Imágenes fascinantes de un calamar. En julio de 2022, un vehículo operado a distancia capturó imágenes fascinantes de un calamar de aguas profundas, a más de 1.377 metros de profundidad, mientras albergaba cientos de huevos con forma de perla en la costa de California. Este extraordinario evento, reportado por Michelle Starr para Science Alert, marcó la segunda vez en la historia que los científicos presenciaron este comportamiento de incubación en calamares de aguas profundas. El primer caso se documentó en 2005, cuando se observó a un calamar del género Batotoma con un grupo de casi 400 huevos. Estos calamares, que se sabe que habitan diversas regiones oceánicas, se alimentaban principalmente de krill. Normalmente, las hembras depositan sus ootecas en el fondo marino o las liberan en masas gelatinosas que flotan en aguas abiertas. Por lo tanto, capturar imágenes de un calamar incubando activamente sus huevos es excepcionalmente raro, ya que estas criaturas suelen morir poco después de la puesta. Actualmente, solo se conocen 3 especies de calamar que exhiben este comportamiento de crianza, y los científicos aún desconocen su propósito evolutivo exacto. Sin embargo, creen que sirve para proteger los huevos de los depredadores, aumentando así las posibilidades de supervivencia de las crías. A partir de estas notables observaciones, los biólogos plantean la hipótesis de que otras especies de calamares de aguas profundas también podrían presentar comportamientos de crianza similares. Número 6. Tierra flotante. En 2023, pescadores malasios se quedaron atónitos al encontrar un trozo de tierra flotante cerca de Sumatra, adornado con una diversa variedad de plantas. Este inusual fenómeno despertó de inmediato su curiosidad, lo que los impulsó a informar de su hallazgo a científicos locales para que lo investigaran más a fondo. Con rapidez, se enviaron geólogos al lugar para realizar un análisis exhaustivo. Midieron meticulosamente las dimensiones de las islas flotantes, encontrando que cubrían poco menos de 4 metros cuadrados. Se examinó la composición del suelo, revelando detalles intrigantes sobre su contenido mineral y su idoneidad para el crecimiento vegetal. Las islas flotantes, aunque poco conocidas, son sorprendentemente comunes en los océanos del mundo. Pueden tener su origen en diversas fuentes, como secciones costeras desprendidas, escombros volcánicos o densas masas de algas. Estas balsas naturales varían enormemente en tamaño, desde pequeñas áreas hasta extensas áreas que superan los 10.000 metros cuadrados. Lo que hace a estas islas flotantes verdaderamente fascinantes es su naturaleza dinámica. Algunas son áridas y sin vida, similares a balsas de escombros a la deriva, mientras que otras albergan un vibrante ecosistema de flora y fauna. Este marcado contraste en biodiversidad se puede atribuir a la capacidad de la isla para albergar vegetación y proporcionar hábitats para la vida marina. A pesar de su frecuente aparición en las vastas extensiones del océano, encontrarse con una isla flotante sigue siendo un espectáculo poco común. Número 5. Cangrejos herradura. Los cangrejos herradura se encuentran entre las criaturas más interesantes de la Tierra. Parecen casi como si hubieran viajado desde la época de los dinosaurios hasta nuestra era moderna. Estas criaturas son fósiles vivientes, que han habitado nuestro planeta durante más de 400 millones de años. A diferencia de muchas otras especies antiguas que se han desvanecido en la historia, los cangrejos herradura han perdurado. Parecidos a los cangrejos con su caparazón y pinzas, los cangrejos herradura pertenecen al orden de arácnidos acuáticos, conocidos como mirostomados. Su nombre proviene de la larga cola espinosa que lucen,
una característica que los ha caracterizado durante eones. Con el tiempo, estas criaturas han crecido desde su pequeño tamaño original hasta alcanzar longitudes de hasta 60 sámetros. Sus cuerpos constan de un cefalotórax y un abdomen, ambos protegidos por 2 placas dorsales. Los cangrejos herradura cuentan con la impresionante cantidad de 24 patas, de las cuales los 5 pares delanteros sirven tanto para capturar alimento como para desplazarse. Los 7 pares restantes, ubicados en el abdomen, han evolucionado hasta convertirse en placas especializadas. Cabe destacar que su sangre se distingue por su color azul, debido a la presencia de hemocianina en lugar de hemoglobina. Los humanos han recolectado activamente la sangre del cangrejo herradura por su coagulación, que ayuda a combatir eficazmente bacterias y toxinas. Esta característica única subraya su importancia en la investigación médica y los esfuerzos de conservación. Número 4. La anomalía del mar Báltico. Se encuentra hoy en día, se ha convertido en una de las más importantes. En 2011, un grupo de exploración sueco conocido por encontrar y recuperar naufragios, cartografiaba una zona del mar Báltico entre Suecia y Finlandia. Durante su misión, se toparon con algo asombroso. Descubrieron un enorme objeto circular de 60 metros de ancho en el fondo marino. Este objeto tenía rampas, escaleras, y otras características que parecían demasiado organizadas para ser naturales. El equipo intentó capturar más imágenes de este extraño objeto, pero sus esfuerzos se vieron frustrados por una extraña interferencia electrónica. Las imágenes escaneadas mostraron una forma diferente a cualquier embarcación conocida construida en la historia de la región. Esta interferencia y la misteriosa forma llevaron a algunos a creer que podría tratarse de una nave extraterrestre. Sin embargo, investigaciones posteriores proporcionaron una explicación más terrenal. La región es rica en arenisca y roca volcánica, que fueron fuertemente erosionadas por los glaciares durante la Edad de Hielo. Los expertos creen que estas fuerzas naturales podrían haber tallado la inusual forma. A pesar de esta explicación, el debate continúa sobre si la anomalía del mar Báltico se formó de forma natural o si pudo haber sido creada intencionalmente por alguien o algo. Número 3. Cementerio acuático. En 1985, el capitán de un barco de alquiler exploraba el fondo marino a unas 5 millas de la costa de Long Branch, Nueva Jersey, cuando comenzó a recibir lecturas inusuales. Utilizando un magnetómetro para buscar objetos metálicos bajo las olas, descubrió algo mucho más grande y extraño de lo que esperaba. Detuvo el barco e intentó sumergirse los 27 metros hasta el objeto, pero al principio, el agua estaba demasiado turbia como para ver nada. En su segundo intento, se sorprendió al encontrar 2 pequeñas locomotoras, una junto a la otra, en el fondo del océano. Estas locomotoras, en posición vertical, presentaban una imagen desconcertante. ¿Cómo habían acabado 2 trenes en esa remota zona del océano? Al inspeccionarlas más de cerca, se reveló que les habían quitado los silbatos y las campanas. Resultó que se trataba de raros modelos de 15 toneladas de la clase Planet 222, fabricados por Seth Wilmart Union Works a mediados del siglo XVIII. El misterio de su presencia finalmente se resolvió. Ahora se cree que estas locomotoras eran transportadas en barco desde la fábrica hasta el ferrocarril de Nueva York y Erie. Durante el viaje, el mal tiempo provocó que los trenes se cayeran de la cubierta a su cementerio acuático. Número 2. Computadora griega antigua. La más antigua del mundo, descubierta completamente sumergida en las aguas de la isla griega de Antiquitera a principios del siglo XX, tiene una historia interesante. Descubierta inicialmente por pescadores bajo capas de arena y mar, esta antigua máquina, conocida hoy como el mecanismo de Antiquitera, fue una maravilla de su época. Yacía entre los restos de un antiguo barco, junto a un conjunto de tesoros como esculturas, cerámica y monedas. El político griego Spidon Stas desempeñó un papel fundamental en el descubrimiento de esta joya histórica. Entre la multitud de artefactos extraídos del navío, un trozo de metal oxidado llamó la atención de Stas, una pieza que resultó ser parte del mecanismo de Antiquitera. Poco sabía él que este artefacto intrigaría y cautivaría a los científicos durante décadas. Utilizando técnicas avanzadas como tomografías computarizadas y rayos X, los investigadores han profundizado en el complejo funcionamiento de esta antigua computadora. Originado entre el 200 al 70 a.C., el dispositivo albergaba aproximadamente 30 engranajes
que controlaban diales que rastreaban los movimientos de los cuerpos celestes, el Sol, la Luna, los planetas e incluso los eclipses. Accionado por una manivela, el mecanismo permitía a los usuarios predecir eventos astronómicos, una hazaña sin igual durante más de un milenio. En un descubrimiento notable en 2016, los investigadores descifraron una inscripción en el dispositivo, posiblemente una etiqueta explicativa. Esto sugiere que el mecanismo de Antikythera pudo haber sido producido en masa, acompañado de instrucciones fáciles de usar. Una antigua herramienta para comprender el cosmos. Conservada en bronce oxidado, revela la imaginación de la tecnología griega antigua. Número 1. Lady Lovibond. Lady Lovibond es un legendario barco fantasma con 3 imponentes mástiles. Una historia impregnada de folclore marinero, emerge de los mares brumosos una vez cada medio siglo. Inquietantes relatos de marineros desde el siglo XVIII. La saga comenzó dramáticamente en febrero de 1748, cuando el capitán Simon Reed zarpó a bordo de su goleta de Inglaterra a Portugal. Su ruta atravesó las peligrosas Goodwin Sands, famosas por sus bancos de arena movedizos que han arrastrado innumerables barcos a tormentas repentinas y mareas engañosas. Durante este fatídico viaje, el capitán Reed, celebrando su reciente matrimonio, llevó a bordo a su esposa Annette. Pero también a bordo estaba su primer oficial, John Rivers, secretamente enamorado de Annette y amargado por su matrimonio con Reed. El destino quiso que, cuando Lady Lovibond se acercó a los ríos de Goodwin Sands, consumida por los celos, asesinara al contramaestre y encallara deliberadamente el barco. El barco se rompió al impactar, llevándose consigo a todos los que estaban a bordo, incluidos los recién casados. Inicialmente descartada por los tribunales como un trágico accidente, la historia de Lady Lovibond cayó en el olvido hasta 1848, cuando unos pescadores reportaron una visión escalofriante, una goleta de 3 mástiles materializándose de la nada, surcando las olas a toda velocidad antes de desaparecer sin dejar rastro. Este inquietante suceso se repetía cada medio siglo, como si estuviera sujeto a un calendario fantasmal. Nos vemos en el próximo video.